Dice Colosenses capítulo 2, y este texto lo hemos estado esta semana también mirando en el grupo de casa, tuvimos la ocasión de... ¿Le cuento lo que me pasó esta semana en el grupo de casa? Una cosa de loco. Colosenses capítulo 2, versículo 18 al 19. Viene un hermano al grupo de crecimiento, es el que primero llega más temprano, entra y dice, no viene nadie, no hay nadie en el grupo, no hay nadie. Estaba él y yo. Y el hermano aprovecha, ¿viste? Me empieza a hablar, mire, quería contarle que esto, que el otro. Bueno, está bien, vamos a empezamos a hablar. Hora 20. Sí, y le digo, en el grupo de WhatsApp, no, ¿qué pasó con los hermanos? Qué raro que no hayan venido. No sé, dice. Después de 1:20 de compartir, de hablar la palabra, y la verdad que un momento hermoso, le digo, bueno, yo me tengo que ir ya. Y abro la puerta, y en la puerta de mi casa había un piquete armado. Estaban todos los hermanos del grupo sentados ahí. Digo, ¿qué hacen acá? Tocamos el timbre. Y no anda. Le digo, no puede ser. A ver, cerró, toca el timbre, y no se escuchaba nada. Y le digo, ¿y ustedes por qué no golpearon? Pensaba que tenía una reunión importante, pastor. No queríamos interrumpir, me dice. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Así que entraron todos y tuvimos un momento muy lindo de testimonio. Fue hermoso porque pudimos aprovechar la lección, especialmente este texto de Colosenses, para hablar de que nadie nos prive de vuestro premio. ¿Sabe que usted tiene un galardón, tiene un premio? ¿Sabe? Escúcheme, ¿no se pone contento por este tema? Porque usted ha sido premiado. ¿Y cuál es tu premio? Tengo vida eterna en Cristo Jesús. Y esa vida eterna no es solamente una bendición más allá de la existencia en esta tierra, sino que esa vida se vive aquí. Sería los más dignos de conmiseración si no creyera que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. La bondad de Dios para el que tiene vida eterna se camina aquí. La vida eterna ya está entre nosotros. El reino de los cielos ya se ha acercado. Nadie te quite de ese lugar. Nadie te prive de vuestro premio. Y estuvimos mirando que hay cosas que nos van a conspirar para que usted retroceda, para que usted no se afloje en su fe. Por ejemplo, ideas fuera de la visión y fuera de la palabra de Dios. Aquí menciona afectando humildad y culto a los ángeles. Gente que se entremete en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Mire, este es un tema fundamental que estuvimos analizando con todo cuidado esta semana. ¿De dónde? ¿Qué permito que ingrese a mi mente, a mi corazón? ¿Qué consumo? ¿Qué consumo tengo de noticias, de comentarios, de videos, de gente que viene y me dice y me habla ¿De dónde viene lo que me dice? Dice, vanamente hinchado por su mente carnal. Dice, y no atendiendo a lo que tiene que atender, haciéndose de la cabeza. ¿Qué es la cabeza de la iglesia? ¿Cuál es? No tomándose de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y este es un tema fundamental, porque no hay crecimiento, y esto grábeselo, es palabra del Señor, no hay crecimiento espiritual, sino el que viene de Cristo, dado a través del cuerpo de Cristo, la iglesia, de quien todo el cuerpo, nutriéndose, alimento, lo que hay aquí hoy es alimento espiritual para tu vida, nutriéndose y uniéndose. ¿Cómo vamos a recibir alimento? Cuando estamos perfectamente unidos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por las coyunturas y ligamentos crece. No hay posibilidad alguna de crecer con el conocimiento, solamente con el conocimiento que da Dios. No hay posibilidad alguna de crecer sin estar
en medio del cuerpo de Cristo. Y aprendimos que crecer significa estar en un estado mejor de vida, haber dejado atrás las cosas de la vieja vida, superar las dificultades, superar los problemas, avanzar, no seguir siempre enredado en las mismas cosas, siempre tropezando con las mismas piedras, porque ahora ya crecí. Antes era un niño, no entendía, no sabía, me metía en cosas que no debía, me alimentaba de lo que no debía, pero ahora no, ahora estoy creciendo. ¿Cuántos están creciendo aquí conmigo? Estamos creciendo, por eso estamos seguros que hoy estamos mucho mejor que lo que empezamos la otra semana, antes del Congreso, ¿o no? ¿O usted no salió fortalecido en su ser interior? ¿O no salió entendiendo más, viendo más y descubriendo todo lo que Dios tiene para nuestras vidas? Este proceso no se va a parar nunca. En tu vida y en la mía no se para nunca en tanto y en cuanto estés en el lugar que debes estar. Alimentándote como te tenés que alimentar, nutriéndose por todos los ligamentos y coyunturas, como lo explica la palabra del Señor, no solamente en Colosenses, sino lo puede leer claramente también en otros libros, por ejemplo, en Efesios, ahí en el capítulo 4. No va a parar nunca, hasta que todos lleguemos a la medida, hay una medida, hay un modelo, que es la estatura, la plenitud de Cristo. Desde el día que usted recibe por la fe a Cristo en su corazón, hay un cambio de vida. Algo tiene que pasar. Para aquel que se encuentra con la realidad del Evangelio, esto cambia todo. ¿Cuántos pueden aquí entender que esto algún día sucedió en usted? Hay un antes y un después. Hay un momento que uno ha reaccionado y hay un momento que uno ha dado un paso y ha avanzado en la fe al conocimiento del Señor como nuestro Dios y como mi Salvador. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por la obra de la cruz. Él me salvó. ¿Usted puede decir lo mismo? Tiene a Cristo morando en su corazón, tiene el Espíritu Santo hablándole, sus pecados han sido ya perdonados. Algo importante pasa a aquel que viene a Cristo. Y si no revise un poco de su historia. ¿Cómo era hace unos años atrás, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados? ¿No lo recuerda? ¿Recuerda qué significaba vivir sin Dios? ¿Lo recuerda o ya se olvidó? Algo cambió. Algo tremendo pasó. ¿Cuántos tienen testimonio de esto en su vida? ¿Cuántos aquí pueden decir claramente, mi vida es otra? Ya no soy el mismo. Mi vida cambió y cambió a una dimensión impresionante. Porque ahora tengo, morando por la fe en mi corazón, a Dios mismo. ¿Qué te pasó? Y pasaron algunas cosas. ¿Qué pasa? Número uno, yo creo que lo que nos pasó es que Dios se manifestó a nosotros. Y esto es muy importante entenderlo. Uno dice, yo busqué al Señor, sí, pero ¿sabes por qué lo buscaste? Porque Él te buscó primero. Dice el Señor Jesús a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y es interesante saber esto. Vos estás aquí porque Dios te buscó. Esto es maravilloso. Vos estabas perdido y el buen pastor salió a buscarte. Salió a buscarte. Es aquel que fue y te trajo. Es aquel que abrió tu entendimiento, tu oído, para que escuches la palabra y creas. El Señor te buscó. Y esa tiene que ser un acto de gratitud. Porque la gran mayoría hoy vive ajeno de la vida de Dios. Y uno le habla de un Dios y dice, ¿a mí qué me importa? Y no se le revela, y no entiende. Pero un día vos entendiste que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te quiere bendecir, que hay un Dios que es soberano, al cual debes rendirte. Un día lo entendiste, un día la viste, la entendiste. ¿Y qué se te reveló? ¿Qué es lo primero que uno se acerca a Dios? Primero su amor. Dios estaba aquí y yo no lo sabía, dijo Jacob. Y eso nos ha pasado a muchos. Che, parece que es verdad. Algo pasó. Algunos entraron por aquí, entraron por esa puerta.
y pasaron el hall. Hay que pasar ese hall donde todos te dan charla y charla y charla, pero algunos pasan. Sí, te cree que yo no te veo de acá. Pasan y cuando entran y escuchan, ¡wow! Algo les toca, algo pasa. La gran mayoría ni siquiera se acuerdan de qué. Me contaba un hermano que dice que llegó cargado de pecado, cargado de una vida tremenda, se sentó por allá atrás y se puso el traste en la silla, diciendo, a ver, esto qué es eso. Dice que de repente algo le quebrantó el corazón y no podía parar de llorar. Llorar, pero no sabía por qué. No entendía nada. ¿Qué estaba pasando con él? Pero Dios estaba manifestándosele. Y cuando Dios se manifiesta, no solo lo vemos a Él en la realidad de su existencia, sino que vemos nuestra propia realidad, cosa que nos cuesta mucho. A la gran mayoría de las personas no lo ven. ¿Qué no ven? No ven que está muerto en su delito y pecado. No ven su enfrentamiento con Dios. No ven la degradación. Ellos, hasta aquí yo me creía que era un buen tipo. Hasta aquí me creía que era el mejor del barrio, por lo menos. Pero ahora me doy cuenta que soy un terrible pecador. Que estoy condenado. Que mi vida ha sido un fracaso lejos de Dios. Hay una conciencia brutal. Porque mi condición es revelada. ¿Se acuerdan aquel profeta Isaías? ¿Se acuerdan? Cuando tiene la visión de Dios, del trono de Dios, él le hace una exclamación y dice, ¡ay de mí! Que soy hombre muerto. Porque siendo hombre inmundo, se consideró así. Y este era un religioso. Iba todos los domingos a misa. No había misa por aquel tiempo. Pero era un hombre religioso. Y él cuando se encuentra con Dios, la luz hace que la mugre se vea. Cuando estamos entre la oscuridad, todos los gatos son pardos. Pero cuando pusiste la luz, cuando te acercaste a la luz, cuando viste a un Dios poderoso, santo, 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 lo que te refleja de una manera brutal es tu indignidad. Y Isaías lo dice así, ay de mí que soy hombre muerto. Porque siendo hombre inmundo y de labios inmundos y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando Dios se revela de esta manera, cuando uno entiende su necesidad y clama, la cruz de Cristo se hace más grande. Vivimos en Occidente y todos hemos oído hablar de Jesús. Todos vimos la película. Fuimos de chiquito a misa, nos llevaron a la iglesia evangélica, no sé, escuchamos mucho de Jesús, pero no tenía relevancia demasiado para mí. Pero cuando uno descubre en dónde está, cuando uno descubre su condición, la cruz de Cristo se agiganta, porque entiende que yo estoy muerto en mis delitos y pecados, pero ahora, aún estando yo muerto en mi pecado, Cristo en la cruz me da vida. Juntamente con Cristo me da vida. Por gracia somos salvos. Entiendo que el amor de Dios es tan grande que mis pecados todos son perdonados en la cruz. Justificados pues por la fe ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y a partir de entonces, tu vida y la mía dan un salto, porque ahora soy libre del pecado. Ahora tengo comunión con Dios. Ahora su Espíritu habita por la fe. Hemos recibido toda la plenitud de Dios. El que tiene a Cristo tiene todo. Todo. Y ahora Cristo pasa a ser el eje de nuestras vidas. Dios tiene y ocupa el único lugar que Él ocupa, el trono no solo del universo, sino también de mi propio corazón, de nuestra propia vida. Ahora Cristo es el centro de mi existencia. Y esa correcta relación con Dios, esa revinculación, me religo con Dios, empieza a producir en cada uno de nosotros una manifestación de una transformación descomunal.
Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. Pero la verdad, descubriendo y mirando el caminar de cada uno de nosotros, uno pudiera descubrir que no es tan sencillo como parece, que no siempre vivimos en esa dimensión de gloria, que a veces ese brillo de salvación, eso que experimentamos al venir al Señor Jesús, eso que recibimos, hay momentos en nuestras vidas donde parece opacarse, donde no hay un brillo de la vida de Dios y hasta a veces perdemos noción de su presencia en nosotros. Es que claro, estamos siendo transformados. Y la verdad, los tropiezos son parte también del caminar de la vida de un cristiano. Porque muchos de los que estamos aquí hemos experimentado días donde nos hemos alejado del Señor, ¿sí o no? Donde nuestra fe fue apagada, donde nos descuidamos de la disciplina espiritual, algún día por descuido, por dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Por ejemplo, algunos deciden dejar de venir a las reuniones, por ejemplo, porque no necesita tanto. Dice, ¿para qué voy todos los fines de semana? No, es mucho. Tengo muchos programas de televisión para mirar. Hay muchos videos de Instagram que recorrer. Tengo cosas más interesantes que hacer. Bueno, a veces cometemos disparates en dejar de orar, en no tener una vida entendiendo mi necesidad de estar conectado en oración con el Espíritu Santo. Y en esos descuidos que nos encuentran con la guardia baja, ¿qué pasa un boxeador? A menos que sea el Loche, ¿te acordás Loche que era? No, soy viejo yo. Hablo de Loche y me miran los pibes, ¿de qué habla? Hubo un boxeador mendocino que le llamaban el intocable, Nicolino Loche, porque el Nicolino Loche era un superdotado de los reflejos, y entonces él le ofrecía la guardia baja al oponente, le hacía así. Y el otro, un boxeador preparado, dice, te rompo la cabeza. Y el tipo a un milésima de segundo lograba esquivar todos los golpes. El título del mundo que gana en Japón es impresionante, porque él prácticamente tira alguna pinita, ¿viste? Le da una pinita así, esquivaba, sin guardia alta. Y no entraba una sola mano. El japonés con el cual que peleó se rindió. Dijo, este tipo no le puedo pegar. Bueno, la gran mayoría de nosotros no somos Nicolino Loche. Tenemos que tener la guardia alta. Porque cuando vos bajaste la guardia, cuando vos dejaste de congregarte, cuando dejaste de vivir en comunión, cuando dejaste de orar, cuando dejaste de alimentarte de la palabra de Dios, cuando dejaste tu oído prestado para que te lo llenen de porquería, la guardia baja, viene el diablo y ¡ping! Y te entra de frente. Y yo sé que muchos han sufrido algunas cosas. Sé que, por ejemplo, en estos días, muchos de los que están aquí están regresando de una temporada difícil, porque entraron algunas piñas, porque producto del descuido, producto de nuestra irresponsabilidad en cuanto a las cosas del Señor, Satanás tomó ventaja, y al diablo no hay que darle ventaja, ninguna. Por eso nos explica, ojo con lo que haces, ojo con cómo vivís. Airate, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Hay algún enojado aquí? Si ya se puso el sol y algunos llevan años enojados, el diablo ya se hizo un festival ahí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Lo que pasa es que a veces no tomamos dimensión qué significa darle lugar al diablo. Porque el diablo no viene a jugar con nosotros. ¿El ladrón a qué viene? ¿A qué viene el ladrón? ¿Y cómo le va a dar lugar a un ladrón en tu vida, en tu casa, que viene para hurtar, matar y destruir? Levante la guardia en el nombre de Jesús, levante el escudo de la fe y tenemos que resistir al diablo y no dejar que ninguna cosa me aparte de la fe. Amén.
Bendito sea el Señor. Aún estos tropiezos terminan en nuestra vida para que entendamos cómo tenemos que vivir. Hay lecciones que se aprenden con un poco de dolor. Y yo sé que cada uno de nosotros seguimos creciendo. ¿Cuándo están creciendo todavía? Yo estoy creciendo. Sí, Señor. Y no nos vamos a quedar. Este va a ser un año de aumento. De más. Porque esa es la senda de los justos. La senda de los justos es una senda de crecimiento, va en aumento, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios está obrando en tu vida, mi querido amigo, no te quepa duda. Aquel que comenzó en nosotros una buena obra, decile a quien está al lado tuyo, Dios está obrando en tu vida, Dios lo está haciendo, está cambiando. Una obra, pero no cualquier obra. ¡Qué obra poderosa! Y vamos a leer lo que será el texto que nos va a acompañar durante muchas lecciones hacia adelante. Vamos a 2 de Pedro y ya terminamos, capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 11. Esta será la lectura principal de la lección de esta semana. Esta carta segunda que escribe nada más ni nada menos que el gran apóstol Pedro. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Qué lindo, hay tanto para decir ahí, porque tu fe es tan preciosa como la fe del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro era un hombre de fe, ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo Pedro tenía fe para decirle a un paralítico que estaba sentado en la puerta del templo de la Hermosa, para decirle: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda? Y lo toma de la mano y lo levanta, y el paralítico, que toda la vida estaba ahí tirado, sus piernas se fortalecieron y entró cantando y alabando al Señor al templo. La fe del apóstol Pedro era tal que sacaban los enfermos a la calle y los enfermos se sanaban. La fe del apóstol Pedro para resucitar a los muertos. Y dice, y escribe esta carta diciendo: vos fuiste aceptado por Dios a través de Jesucristo por una fe, esa fe que es tuya y que es igualmente preciosa a la que Pedro tenía. ¡Qué maravilla! Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Qué lindo saber esto. ¿Vio, hermano? Que para vos y para mí, a través de la fe en Jesucristo, lo que abrazaste es lo que Dios te entrega. ¿Y qué te entrega? Preciosas y grandísimas promesas. Bendito sea el Señor. Para que por ellas, por esas promesas, llegases a ser participantes. Esto es de otra dimensión, esto es muy fuerte. Nos hace ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, del dominio de las pasiones del hombre. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, por todo lo que viene en el paquete, por todo lo que Dios ha de manifestar en tu vida, porque esto es tan grande, dice, ahora tenés que ocuparte. De esto te tenés que ocupar. No sé si te tenés que ocupar de otras cosas, pero de lo que no podés descuidarte es de tu vida espiritual. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe. Y gloria a Dios, porque usted está aquí por la fe, porque ha creído en Cristo, porque ha creído en la salvación que Él nos otorga.
en la cruz al morir por nuestros pecados y al haber sido resucitados, usted también cree que tiene vida en Él, vida de resurrección. Pero dice, es tan valioso todo que esta primera experiencia de fe tiene que ir creciendo. Vamos a más, hermanos. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, quiere decir que todo esto no solamente las tengo que tener, sino que tiene que mucho de esto. Y dice que nosotros somos los encargados. Señor, dame, añádalo. Añada a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal añada el amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, mire qué lindo, no te va a dejar estar ocioso. Quiere decir, ninguno de nosotros no tiene nada tiempo libre para ocuparse en estupideces. No te van a dejar estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el que descuida su vida de fe, tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo, mire lo que dice ahí, haciendo, hay que hacer, hay que ocuparse. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. No tenemos por qué andar a los tropiezos, hermano. Los tropiezos vienen por no habernos ocupado de estas cosas. Porque tenemos mucho por lo que ocuparnos, mucho por lo que trabajar, mucho por lo que abrazar, porque tenemos preciosas y grandísimas promesas que de ninguna manera nadie te prive de vuestro premio. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Bendito sea el Señor. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, en estos versículos hay algo tremendo que es un modelo extraordinario por el cual podemos mirarnos para desarrollar nuestra vida de fe. Y un parámetro para medir si estoy o no creciendo, si mi vida se está desarrollando o no, si estas cosas están siendo añadidas a mi manera de andar o no. Porque si no, el tropiezo está a la puerta. Pero haciendo y ocupándome de estas cosas, no caeré jamás. Pero además hay una entrada amplia. Vamos al reino de los cielos. Sin fe es imposible avanzar. Y sin fe no hay cómo. Y la fe es el elemento que más tenemos que cuidar en nuestra vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe te abre la puerta a la comunión con Dios. Para el que cree, todo le es posible. Debemos creer que Él existe, pero además que lo que Él dice es verdad. Por eso el descuido de nuestra vida espiritual es porque nos falta fe. No solamente debemos creer en la existencia de Dios, sino debemos creer que lo que Dios dice es verdad. Que dice que si me descuido voy a tropezar. Ah, si me dice Dios me cuido. No, pero conmigo no, es porque no creo, me falta fe. Las personas que se hacen un evangelio a su medida, descuidando el consejo de la palabra de Dios, es porque en realidad no tienen fe. Porque hay que no solamente creer en la existencia de Dios, sino creer que lo que Dios dice hay que tenerlo en cuenta, porque si hay alguien que no se va a equivocar, si hay alguien que cuando me dice que tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor, es porque la tengo que cuidar. Si alguien me dice que tengo que resolver la historia de mi corazón, la tengo que resolver, porque si no la resuelvo, le doy lugar al diablo. No, pero a mí no me pasa nada. Salame, te falta fe, tenés que creer en lo que Dios dice. La fe me ayuda cada día a entender cuánto más necesito de Dios. Y cuanto más crecemos en el conocimiento de Dios, nos volvemos mucho más dependientes de Él.
Dejamos de confiar en nuestras habilidades, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, porque usted y yo empezamos a entender que si Dios no está en el asunto, nosotros no tenemos ninguna chance, que con nuestras fuerzas no sirve, que con nuestras capacidades no alcanzan, que necesitamos la mano de Dios. Aprendemos la dependencia y aprendemos que necesitamos levantar cada día un escudo bien alto, un escudo, y el escudo de la fe, con lo que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Vamos a leer Lucas capítulo 9 y ya termino. Versículos 57 al 62. Es una lección muy importante esta, ¿eh? Son cosas para prestarle atención. Yo sé que tal vez hay algunas cosas que usted debe atender, pero es temprano. Préstele atención, son temas muy importantes hacia su vida, hacia su victoria, hacia el triunfo y hacia las grandiosas y preciosas promesas que usted por la fe tiene que alcanzar. Usted tiene que alcanzar la salvación de su familia. Usted tiene que alcanzar la transformación de su corazón. Usted tiene que alcanzar la libertad plena, la de los hijos de Dios. Usted tiene que alcanzar la amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Lucas capítulo 9, versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, yendo ellos, el Señor Jesús con sus discípulos, y alguien le dice por el camino, Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aparece ahora otro y dijo a otro, sígueme. El otro le dice, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, ahora otro es que le dice al Señor, ¿qué le dice? Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, mire qué frase, mírela bien ahí, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. 3 personas, 3 temas que cada uno de nosotros deberá resolver. El versículo 57 y 58 nos expresan que alguien le dice, te voy a seguir a donde quiera, pero el Señor le advierte que seguir al Señor no significa un certificado de comodidad, sino mucho más. Tal vez es un certificado de incomodidades. Seguir a Cristo significa la incomodidad de la incomprensión de los que amás. Seguir a Cristo significa que probablemente en algunos círculos ya no te digan bienvenido. Seguir a Cristo significa que vas a tener que ajustarte en algunas pasiones que tal vez hasta aquí fueron parte de tu manera de andar, pero ahora el camino es angosto. Y probablemente a quien se dirigía el Señor Jesús, sabiendo los corazones, era alguien que no estaba dispuesto a renunciar, a sacrificarse, a decir, yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, estoy dispuesto a dejar lo que tenga que dejar, estoy dispuesto a entregarlo todo, como los discípulos que le dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, todo proyecto personal, familia, reputación, lo que sea, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El versículo 59 y 60 dice, ahora el Señor le dice a otro que lo siga, y él le dice, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús, ahí está esa frase, deja que los muertos entierre a sus muertos. Aquí hay alguien que pone excusas razonables, las excusas familiares, las excusas de prioridades en la vida.
cosas a las cuales me tengo que ocupar. Yo he escuchado gente decir, yo no puedo, la verdad me encantaría, pero tengo mucho trabajo. Como si los que sirven al Señor son unos vagos. ¿Viste? La gente que te dice eso es porque considera que el resto, vos tenés tiempo, porque qué sé yo, ¿viste? Yo tengo mucho que atender, estoy todo el día en mi casa detrás de los chicos, no sabes lo que es esto. ¿Cuántas cosas en nuestra vida son razonables para decir yo no tengo tiempo, no puedo? Y el Señor dice, mira, si vos no ponés primero, si no me ponés primero a mí, si no ponés la obra del Señor primero, y no dejás que otros se ocupen si hay algo que ocuparse, Dios se va a encargar, pero yo sé que priorizo mi vida. Yo no voy a poner excusas de ninguna clase. Yo sé que seguir a Cristo es seguirlo en primer lugar, ponerlo en primer lugar sobre todas las cosas. El versículo 61 y 62 es similar, porque alguien le dice, te voy a seguir, pero deja que arregle algunos asuntos. Entre ellos mis viejitos son grandes, los tengo que cuidar. Cuando ellos se mueran, voy a tener más tiempo. Y el Señor da una palabra, una sentencia muy fuerte. Mirá, una vez que abrazaste a Cristo, deja atrás todo. Deja atrás todo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. ¿Sabes qué te pasa cuando mirás atrás? Porque para hacer el surco tenés que mirar adelante para que salga el surquito derecho, ¿verdad? Cuando uno va y viene atrás, pasa eso. El arado se llevaba así. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de los cielos. Tu mirada tiene que estar en Cristo. Tu mirada es Jesucristo, tu prioridad es el Señor. Todas las demás cosas vienen añadidas, pero esas añadiduras nunca debieran ocupar jamás el lugar de Cristo. Mi vida es para Cristo, mi corazón es para Él, mi fuerza es para Él. Todo lo que soy, todo lo que tengo es para Él. No hay crecimiento sin una fe que se establece en estas verdades. Jesús nos explica una y otra vez en el Evangelio que si alguno quiere seguir a Él, póngalo primero en su vida.